Hola jóvenes, buen día. En este video tutorial vamos a resolver un problema de una ecuación diferencial sujeta a condiciones iniciales mediante el método de Runge-Kutta de orden 4. El problema que vamos a resolver para efectos de comparación es la misma ecuación diferencial que resolvimos con Euler. Esto es, entonces, aquí tenemos la ecuación diferencial. Es la misma que resolvimos con el método de Euler, pero ahora vamos a utilizar un Runge-Kutta. Al igual que con el método de Euler, necesitamos un intervalo para la solución y un valor de h para ver cómo va cambiando la variable independiente. Recuerden que la solución numérica de una ecuación diferencial es un conjunto de datos tabulados. Y esos datos tabulados los tenemos que obtener en el intervalo de la solución en el cual estamos interesados. En este caso vamos a utilizar el mismo que utilizamos en el método de Euler. Si ustedes recuerdan, el intervalo en el cual buscamos la solución era de 0 a 2 y el paso que habíamos utilizado era precisamente 0.2, que lo habíamos obtenido de restar el límite superior o el valor superior del intervalo menos el inferior dividido entre el número de incrementos para la variable x, que eran 10. Entonces estos son mis valores de h, mi intervalo de la solución, y ahora les voy a presentar las ecuaciones para el método de Runge-Kutta. Bueno, todos los métodos numéricos de Runge-Kutta tienen esta siguiente forma. El valor siguiente del valor de y o de la variable dependiente es igual al valor actual más una función multiplicada por h, y el valor siguiente de la variable independiente, que es xy en este caso, bueno, que es x, es igual al valor actual más el paso o el incremento más h. Dependiendo quién es esta phi, es si ustedes van a tener un método de Runge-Kutta de orden 1, de orden 2, de orden 3 o de orden 4. Y eso depende del número de constantes que aparezcan en la phi. En este caso, el ejemplo que vamos a utilizar es para el método de Runge-Kutta de orden 4. Aunque, bueno, hay otros métodos de orden 2. De hecho, el método de Euler se puede ver como un Runge-Kutta de orden 4. Digo, de orden 1. Y la fórmula que les voy a poner ahorita es para Runge-Kutta de orden 4. Esto que tenemos aquí es precisamente las expresiones para el método de Runge-Kutta de orden 4. Esto que está aquí, un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4, viene siendo la phi. Aquí va la h, esta y viene siendo esta. Entonces tiene la misma forma sencilla que esto. Lo que cambia la complejidad es el valor de esta función phi, que en este caso es todo esto. Y ahora, para calcular el nuevo valor de y, necesitamos calcular K1, K2, K3 y K4. ¿Cómo calculamos K1? Pues se calculan con estas expresiones. K1 es igual a f de xy, y. K2 es la misma función, pero ahora evaluada en estos valores. K3 es la misma función, pero ahora evaluada en estos valores. Y K4 pues es la misma función, pero evaluada en estos valores. Fíjense que para obtener K4 necesito K3, forzosamente. Para calcular K3 necesito forzosamente K2. Para calcular K2 necesito forzosamente primero K1. Y entonces no podemos hacer los pasos simultáneos. Tenemos que calcular K1, después K2, después K3, K4, calcular la phi y finalmente calcular el valor, el nuevo valor para la y. Ahora la pregunta es, ¿quién es esta función f de xy? Bueno, en realidad
se parece mucho a lo que habíamos visto en Euler. Esa función f de xy no es otra cosa más que la primera derivada que aparece aquí en la ecuación diferencial, es decir, la f de x y es igual a la derivada de y o de y respecto de xy. Y para nuestro ejemplo en concreto, para este ejemplo, lo que necesitamos es despejar esa dy en dx. Esta vamos a tener que despejar aquí, la dy en dx, y lo único que voy a hacer es que este que está sumando lo voy a pasar restando. Entonces, haciendo ese pequeño despeje, la derivada de y con respecto de x es simplemente 7 veces la exponencial de menos 0.3x menos 1.2y. Y esto que está aquí es precisamente la función f de x. Y esa es la función que vamos a tener que evaluar 4 veces. 1, 2, 3, 4. Conociendo las 4k, calculamos phi. Conociendo phi, calculamos y. Entonces, vamos a empezar nuestro método de Runge-Kutta. Entonces, lo que necesitamos para aplicar el método de Runge-Kutta es haber despejado la dy de x, que esta va a ser en realidad nuestra f de x. De hecho, vamos a ponerle de una vez aquí f de x para después no confundirnos. Bueno, ahorita se lo vamos a poner de este lado. Bueno, entonces ya cambiamos. Aquí nada más le llamé f de xy, que va a ser nuestra k1. Y aguas, porque esta va a ser nuestra caballito de batalla. La vamos a estar ocupando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Simplemente vamos a evaluar para diferentes valores de las variables x y y. Entonces, recuerden que la solución de una ecuación diferencial es un conjunto de datos tabulados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una tabla de datos. Y esa tabla de datos va a ser para la variable independiente como para la variable dependiente. Es decir, tanto para x como para y. Aquí voy a poner las x y aquí vamos a poner las y. Y si ustedes recuerdan, en el método de Euler, y aquí va a ser igual, mi primer valor, o la primera, mi x0 y la y0, son las condiciones iniciales. Y bueno, aquí las borré, pero las condiciones iniciales nos decía que cuando x vale 0, y vale 3. Y son nuestros puntos de partida. X vale 0 y y vale 3.0. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera iteración, o al menos lo que viene siendo el primer cálculo para la y de 1. Y lo que tenemos que hacer, aquí esperemos que me dé el espacio, es calcular precisamente estas 4Ks, K1, K2, K3 y K4. El primer ejercicio, bueno, más bien el primer valor de X y Y lo voy a hacer de manera explícita, y después van a ver que el trabajo que se requiere para estar calculando estas Ks, me voy a tener que saltar algunos pasos. Entonces, vamos a poner aquí calculando X1 y Y1. Y recuerden que en estas fórmulas, aquí, bueno, aquí o aquí, siempre se utilizan un valor antes del que estamos calculando, siempre el valor previo. Por lo tanto, a veces es conveniente, todo depende de ustedes,
Si quieren poner el valor previo a un ladito, x0 es igual a 0, y0 es igual a 3. Lo tenemos aquí en la tabla, pero pues si ustedes lo quieren tener ahí a un lado de donde están calculando, pues lo pueden poner ahí. Y otra cosa que también nos va a servir es que h vale 0.2 y h medios, que se ocupa en las expresiones, la vamos a estar ocupando cuando calculemos K1, K2, K3. Vale 0.2 entre 2, esto es 0.1. Entonces calculamos K1. K1 es igual a la función evaluada en x y y, es decir, en los valores anteriores, es decir, en 0,3. Y esto es igual a sustituir los valores de x y y en la función. ¿Qué función? Acuérdense, esta va a ser nuestra función de batalla. Va a ser igual a 7 veces la exponencial de menos 0.3 por x, que vale 0, menos 1.2 por y, que vale 3. Y simplemente para simplificarnos la vida vamos a utilizar solamente dos cifras después del punto decimal. En realidad deberíamos usar más, pero como les comenté ya van a ver toda la talacha que implica esto, entonces nos vamos a quedar solo con dos cifras. Y cuando ustedes hacen esas operaciones, esto les da 3.4. Entonces por favor verifiquen eso en su calculadora, pausen un poquito el video y les tiene que dar 3.4. Después me toca calcular K2. Y K2 me dice que es la misma función, pero ahora la tengo que evaluar en xy más un medio de h. Es decir, xy es el valor anterior, es 0, más un medio de h, 0 más 0.1, pues sería 0.1, coma, evaluada en el valor de y, que es y, más un medio de k1 por h. Entonces y es 3 más un medio de k1 por h, h medios es 0.1. Entonces tendrían realmente que multiplicar el k1 que acaban de obtener, 3.4, por 0.1 y sumárselo a y. Y cuando hagan eso, les tiene que dar 3.34. ¿Ok? ¿Sí? Ese 3.34 sale de sumar 3 más 0.1 por K1, que vale 3.4. Y el procedimiento pues es ahora nuevamente sustituir en la función. Sería 7 veces la exponencial de menos 0.3 por x, pero ahora x vale 0.1, menos 1.2 por y, pero ahora y vale 3.34, y eso me da aproximadamente 2.79. Ese es el valor de K2. Después me voy a calcular K3. Y la idea es nuevamente, primero calculo el valor para la variable independiente, cuánto me va a dar esto, el valor para la variable dependiente, y después evalúo la función. En este caso, K3 es igual a la función evaluada en 0.1, porque es otra vez xy, que vale 0, más h medios, que vale 0.1, sería 0.1. Y ahora tengo que calcular esto que está aquí. Sería y, que vale 3, más h medios, que vale 0.1, multiplicado por k2. Entonces sería 0.1 por 2.79 más 3. Y cuando hacen eso, les da 3.28. Es probable que les varíe un poquito, pero también recuerden que dijimos que no íbamos a ocupar solo más que dos cifras después del punto. Sustituimos nuevamente, sería 7 veces la exponencial de menos 0.3 por 0.1
menos 1.2 por 3.28, que es lo que vale esta y. Y eso les tiene que dar 2.86. ¿Ok? Entonces, el paso que sigue es calcular K4. Bueno, aquí ya no me cabe, ya no me queda espacio. Me voy a pasar a una siguiente hoja. Entonces vamos a continuar. De hecho, vamos a tratar de terminar aquí nuestro ejercicio. Y ya tenemos K1, K2, K3. Nos falta el valor de K4. Y entonces K4 es la función evaluada en xy más h. Xy vale 0 más h que vale 0.2. Entonces ahora sería 0.2. Y para el valor de y tendríamos que multiplicar K3 por h. Es decir, 2.86 por 0.2. Y después sumárselo a y. 2.86 por 0.2 más y que vale 3. Y eso nos da 3.57. Aquí nos daría 3.57. Y otra vez evaluamos en esta función que tenemos aquí. Por lo tanto, sería 7 veces la exponencial de menos 0.3 por x, que vale 0.2, menos 1.2 multiplicado por y, que vale 3.57. 3.57. Y eso les tiene que dar aproximadamente, una vez que sustituyan y hagan las operaciones, 2.31. Ok, entonces ya tengo K1, K2, K3 y K4. Lo que sigue es calcular el valor de phi. Lo voy a poner otro color. Entonces yo lo que tengo que calcular es phi. Y phi es simplemente, aquí me lo viene siendo esta expresión que está aquí, es 1/6 de K1, que vale 3.4, más 2K2, más 2K3, más K4. Vamos a escribirlo. Entonces sustituimos todos los valores de K1, 2 veces K2, 2 veces K3, más K4. Y cuando hacen las operaciones les queda que phi es aproximadamente 2.83. Les recuerdo que es probable que les varíen aquí la última cifra, pero realmente no importa tanto. Entonces ya con eso vamos a poder calcular el nuevo valor de la y. El nuevo valor de la y es y más 1, que sería y1. La y la tomamos como 0. Entonces y es igual, y1 es igual a la y0, y la y0 dijimos que vale 3. Por lo tanto, simplemente piensen siempre en el valor que tienen antes. Sería 3.0 más el valor que acabamos de encontrar de phi, 2.83, por la h son 0.2, y eso les va a dar aproximadamente 3.57. Ese sería el valor de y. Y la x pues está mucho más sencilla, porque la x nada más hay que sumarle h al valor que tenemos. Es decir, x1 es simplemente el valor anterior, que es 0, más la h, que es 0.2. Y bueno, eso nos va a dar pues 0.2. Y esos son los valores que yo debo de poner en mi tabla. Es decir, x1 iría aquí, es 0.2, 0 más h, 0.2, y la y1 que iría aquí, en este lugar, acuérdense que este es mi y0, la y1 sería 3.57. 3.57. Y eso es nuestro primer cálculo de x1, y1. Lo que sigue es ahora calcular x2 y
2. Para eso pues vamos a limpiar nuestro pizarrón. Ok, entonces ahora vamos a calcular el valor de x2 y y2, y para ello vamos a ocupar los valores anteriores, es decir, lo de x1 igual a 0.2, y1 igual a 3.57. Y comenzamos, tenemos que calcular k1, que es la función evaluada en estos dos valores. Entonces, vamos a ponerlo en blanco. K1 es igual a la función evaluada en 0.2 y 3.57. Yo creo que esta es la última vez que voy a hacer la sustitución paso por paso, y esto es igual a sustituir los valores de x y y en esta función. Entonces sería 7 veces la exponencial de menos 0.3 por 0.2, que es lo que vale x, menos 1.2 por lo que vale y, que es 3.57, y esto es aproximadamente 2.31. Cuando ustedes hagan sus operaciones les tiene que dar aproximadamente 2.31. Ese es K1. Ahora sigue calcular K2. Nuevamente es la función evaluada, o vamos a evaluar la función en xy más un medio de h. Ahora mi xy es el x1, que vale 0.2, más h medios, que es 0.1. 0.2 más 0.1 me da 0.3. Después tengo que ver cuánto es el resultado de esta expresión. Esta vez lo voy a poner explícito, nada más para que espero no haya duda. Entonces sería y, que vale 3.57. Entonces sería 3.57 más h medios. Este que está aquí, este h medios, sabemos que vale 0.1, 0.1 por el recién valor obtenido de K1, que es 2.31 por 2.31. Cuando ustedes hacen estas cuentas para lo que tenemos aquí, les tiene que dar que en realidad vamos a evaluar la función en 3.8, es decir, 3.57 más 0.1 por 2.31 les da aproximadamente 3.8. Entonces voy a quitar esto y voy a poner, bueno, vamos a hacerlo aquí, es decir, es evaluar la función en x igual a 0.3 y y igual a 3.8. Y saben que ya no voy a hacer toda la sustitución. Sabemos que la función es esta. Sustituimos este valor de x, este valor de y, como le hemos estado haciendo, y el resultado me da que es aproximadamente 1.84. Teniendo K2, puedo calcular K3. Y K3 es la función evaluada en el mismo valor que tenemos aquí, es decir, en 0.3, y la expresión es muy similar a esta porque es y más h medios K2. Vamos a hacerlo otra vez de manera explícita. Entonces sería y, que sería 3.57 más K medios, que es 0.1, pero ahora multiplicado por el recién valor encontrado de K2. Entonces sería 0.1 por 1.84. Y esto me da que tengo que evaluar la función en 0.3. Bueno, es que parece un 6. 0.3, y cuando ustedes hacen estas operaciones, 3.57 más 0.1 por 1.84 les da 3.75. No se les olvide verificar que efectivamente eso es lo que da. Y entonces
Ahora toca evaluar nuevamente esta función para los valores de x y y. Lo hacen en su calculadora y eso nos da, entonces, nos da aproximadamente 1.9. Ya tenemos K1, K2, K3. Obviamente nos falta K4 y es la función evaluada en xy más h. Xy vale 0.2. Acuérdense, este es mi xy, 0.2 más h que son 0.2. Entonces sería 0.4. Y sería y, que es 3.57 más K3 por H, esto que está aquí, K3 por H, y K3 es el 1.9 que acabamos de calcular, entonces sería más K3 por H, o H por K3, no pasa, es lo mismo, perdón, es H, y ahí es H medios, entonces H vale 0.2, por el K3 es 1.9, y eso significa que debo evaluar la función en 0.4, 3.57 por 0.2 por 1.9, digo 3.57 más 0.2 por 1.9, y esto les da 3.95. Aquí sería 3.95. Nuevamente evalúo la función, esta que tenemos aquí, en los valores de x y y eso nos tiene que dar aproximadamente 1.47. Conociendo la K1, la K2, la K3 y la K4, calculamos la phi, que es un sexto, y aplicamos simplemente la fórmula que tenemos aquí, K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Vamos a sustituir esos datos. Entonces, una vez que sustituimos K1, 2 veces K2 más 2 veces K3 más K4, el resultado de la phi es de 1.88. Y conociendo la phi, pues simplemente es cuestión de sustituir en esta formulita. Es decir, me voy a pasar acá a la izquierda. Ustedes de preferencia háganlo abajo de estas expresiones. Pero tendríamos y2 es igual a la y1 más phi por h, pero y1 vale 3.57. Entonces sería 3.57 más phi por h, 1.88 por 0.2, y les da que la y2 es aproximadamente 3.94. Una vez que hacen las operaciones, eso vale la y2, y bueno, ya a x2 simplemente le agregamos el valor de h, es xy, que vale 0.2, por lo tanto sería 0.2 más h, que vale 0.2, esto me da 0.4. Por lo tanto, agrego esos valores en mi tabla. X2 es igual a 0.4 y Y2 es igual a 3.94. El paso que sigue es calcular X3 y Y3. Pero para eso, pues vamos a limpiar nuevamente nuestro pizarrón. Vamos a borrar lo que tenemos aquí. Y ahorita calculamos X3 y Y3. También voy a borrar ya Y2 y X2. Entonces el paso que sigue es repetir este procedimiento. Ok, entonces para X3 y Y3, pues vamos a ocupar los valores anteriores, que es el valor de X2 0.4, el valor de Y2 3.94, y ya sabemos cuánto vale H y H medios. Y nuevamente empezamos con nuestra K1. Y bueno, vamos a hacerlo desde acá. K1 es igual a la función evaluada en xy, que vale 0.4,
en Y que vale 3.94 y ya no voy a hacer la sustitución, simplemente acuérdense que estos valores se sustituyen en esta función y solamente estamos tomando aproximadamente dos cifras después del punto decimal. Entonces cuando ustedes sustituyen el punto 4 y el 3.94 en la función, les tiene que dar que K1 es aproximadamente 1.48. Procedemos a calcular el K2, que es la función XY, que vale 0.4, más H medios, que vale 0.1, entonces sería evaluada en 0.5. Aquí voy a hacer nuevamente los pasos para encontrar el valor de Y, después también ya me los voy a saltar. Y la fórmula me dice que es Y más K1 por H medios. Entonces es Y, acuérdense que estamos ocupando el valor anterior, entonces sería 3.94 más K1, que lo acabamos de encontrar y es 1.48 por H medios, que es 0.1, y esto es la función evaluada en 0.5, cuando ustedes hagan esas cuentas les tiene que dar aproximadamente 4.09. Por favor verifiquen estas cuentas. Entonces, ya que verificaron, pues tomamos este valor de X, este valor de Y, sustituimos y esto les tiene que dar que K2 es aproximadamente 1.12. Calculamos el valor de K3, esto es igual a la función evaluada, en este caso la X es la misma, 0.5, Y, que es 3.94, más K2, que acabamos de encontrarlo, 1.12 por H medios 0.1, y esto significa que la función la tenemos que evaluar en 0.5, 4.05, y esto es aproximadamente 1.16. Y finalmente calculamos K4, es la función evaluada en XY más H. XY es 0.4 más H 0.2 es 0.6. Y sería ahora para K4 Y más K3 por H. El Y es 3.94 más K4, más K3 por H más K3, que es 1.16 por 0.1, y esto significa que es la función evaluada en 0.6, 4.17. ¿Sí? Este 4.17 tiene que salirles de esta expresión. Otra vez, por favor, verifiquen que efectivamente es así. Hacemos las operaciones. Bueno, aquí hay un error. Si no, no les va a dar. Este no es punto 1. Recordemos que es H. Aquí debería de ser punto 2. Entonces vamos a borrarlo. Vamos a quitar este punto 1. Y vamos a poner el valor de H, que es punto 2. Y ahora sí, cuando hagan estas operaciones, les tiene que dar 4.17. Por eso les pido que vayan haciendo las operaciones conmigo. Entonces, cuando sustituyan 0.6 para la X y 4.17 para la Y en esta expresión, resulta que la K4 les da 0.84. ¿Ok? Entonces ya tenemos K1, tenemos K2, tenemos K3, tenemos K4 y pues procedemos a calcular la phi. Y ya saben que la phi es igual a un sexto, ya no lo voy a hacer tampoco, es un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Realicen por favor esas operaciones. Entonces cuando sustituyan y realicen las operaciones, resulta que la phi es aproximadamente 1.15.
Por lo tanto, ya podemos calcular el valor de Y2. Vamos a poner aquí una línea simplemente para separar. Y por lo tanto, vamos a calcular el valor de Y3. Y3 es igual al valor anterior, Y2. Y Y2 vale 3.94 más el valor de phi. Más el valor de phi, que es 1.1511. 1.15 que multiplica h, que es 0.2. Realizan ustedes estas operaciones y les tiene que dar que Y3 es aproximadamente 4.17. Y otra vez X3 pues es más fácil, simplemente es el valor anterior, que es 0.4 más h, que es 0.2, y esto es 0.6. Y estos son los valores que yo tengo que poner aquí en mi tabla. Vamos a escribirlos. Ok, entonces sustituimos, los ponemos aquí en nuestra tabla y ya tenemos X3 y Y3. Y bueno, ya se imaginarán el paso que sigue. Ahora hay que calcular el valor para X4 y Y4. Y se repite el procedimiento tomando los valores más actuales para X y para Y. En el siguiente ya va a ser el último iteración que yo voy a hacer. Después simplemente voy a completar la tabla para que ustedes simplemente cuadren sus resultados. Entonces vamos a calcular ya como último paso X4 y Y4. Y nuevamente comenzamos con K1. Y significa que K1 es igual a la función evaluada en XY y Y. XY vale 0.6, Y vale 4.17. Tomamos estos valores de X y Y, sustituimos en esta función y eso les tiene que dar aproximadamente 0.84. Calculamos ahora K2. Ahora vamos a calcular K2 es igual a la función XY más H medios. XY vale 0.6 más H medios, que es 0.1, me da 0.7. Realizamos estas operaciones igual como lo hicimos anteriormente y entonces sería 4.17 más 0.1 por el K1 que acabamos de calcular, y eso les tiene que dar 4.26. Por lo tanto, la función esta que está aquí se tiene que evaluar ahora en estos valores. Cuando ustedes hacen eso, resulta que K2 es aproximadamente 0.57. Ahora vamos con K3. Esto es igual a la función evaluada otra vez en 0.7. Y nuevamente realizan estas operaciones. Sería Y, que vale 4.17, más K2.57 por H medios, que es 0.1. Entonces sería, cuando hacen esas cuentas, les tiene que dar 4.23. Sustituyen estos valores de X y Y en esta función. Y cuando hacen eso, les da 0.6. Y finalmente, el K4 es XY más H, sería 0.6 más 0.2, es 0.8. Y K3 por H sería 0.6 por H, que es 0.2, sería más el 4.17, les tiene que dar 4.29. Por favor, no se les olvide verificar esas operaciones. Entonces sustituimos el valor de X, el valor de Y en esta expresión, y eso me tiene que dar aproximadamente 0.36. Conociendo K1, K2 y K4, ya sabemos que phi lo obtenemos de esta expresión, 1/6 de K1 más K2 más K3. Ya no la voy a escribir, simplemente
les voy a poner el resultado. Una vez que hagan esas operaciones, les tiene que dar que phi es aproximadamente 0.59. Por lo tanto, la Y4 es igual a la Y3, que vale 4.17 más phi por h. Phi es 0.59 por el h, que son 0.2. Verifiquen por favor las operaciones. 4.17 más 0.59 por 0.2, y eso les tiene que dar aproximadamente 4.29. Es decir, esto me da 4.29, y por lo tanto la x4 simplemente es la x anterior, la x3, que es 0.6, más el h, que son 0.2, y esto es 0.8. Y esos son los valores que tenemos que poner aquí en nuestra tabla. Vamos a ponerlos. Entonces x4 es 0.8 y y4 es 4.29. Entonces lo que resta es completar toda la tabla para x, toda la tabla para y. Y la verdad es que cuando son ejercicios a mano, uno generalmente solo hace 3 o a lo máximo 4 iteraciones. Ahorita decidí hacer 10 simplemente para comparar con el método de Euler. Entonces lo que voy a hacer es simplemente completar la tabla y mostrarles la gráfica con Runge-Kutta. Entonces, complementando nuestra tabla para x5, y5, x6, y6, x7, y7, x8, y8, obviamente con el procedimiento que ya les mostré. Y esta sería ya la solución. Acuérdense que la solución numérica, o con un método numérico de una ecuación diferencial, es este conjunto de datos. Esta sería mi solución. ¿Qué tan buena es esta solución? Bueno, en un momento les voy a comparar, les voy a hacer la comparación del resultado que obtuvimos con Euler utilizando el mismo valor de h de 0.2, y lo vamos a comparar con este método de Runge-Kutta y van a ver la gran diferencia. Entonces, si vieron el tutorial con Euler, recordarán que la línea azul es la solución analítica, la cual se puede obtener de resolver la ecuación diferencial, y estas estrellas son los puntos obtenidos con Euler utilizando el valor de h igual a 0.2, y ya habíamos discutido que efectivamente hay discrepancias, la aproximación con Euler no es tan buena. Sin embargo, si recuerdan, el trabajo numérico fue mucho más sencillo. Ahora, con Runge-Kutta, esta es mi solución. Nuevamente, la línea continua, la línea azul continua, es la solución analítica. Pero fíjense qué bien, qué buena precisión alcanzamos con Runge-Kutta, utilizando también el mismo valor de 0.2. Es decir, Runge-Kutta de orden 4 nos da una mucho mejor aproximación a la solución analítica, pero como ya vimos, es mucho más laborioso. Entonces, con esto termina el tutorial para el método de Runge-Kutta. Espero les ayude y nos vemos hasta el siguiente tutorial.